hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien. Queremos desearles felices fiestas, en especial que tengan un buen año. Les deseamos para este nuevo año muchas bendiciones de parte de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Les deseamos lo mejor, que el Señor prospere la obra de sus manos, que guarde su salida, su entrada. Muchas bendiciones. Qué bueno que podamos estar aquí nuevamente para seguir meditando, estudiando en la palabra de Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para esta noche. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias por este nuevo año en el cual estamos iniciando. Señor, tú nos has dado vida, nos has dado aliento. Tu misericordia, Señor, nos ha alejado de nosotros. Y alabamos, Señor, y glorificamos tu santo nombre. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad. Rogamos de tu bendición para este nuevo año, Señor, para nuestros planes, nuestros proyectos, reconociendo que con nuestras propias capacidades, con nuestras propias fuerzas, Señor, no podemos hacer nada. Necesitamos de ti, necesitamos, Señor, de tu dirección, de tu guía, que nos dirijas, que nos auxilies y que nos ayudes, Señor. Padre eterno, clamamos a ti por esta noche. Ayúdanos a comprender e entender tu palabra y sobre todas las cosas ponerla en práctica. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos puedan acompañar en esta noche. Por favor, acompáñenme al primer libro de Samuel. Hemos estado meditando en el capítulo 15, más o menos ya pasaron unos 15 días o más, pero hoy volvemos nuevamente al capítulo 15. Por cuestiones de tiempo, hermano, no lo voy a leer todo. Espero que usted ya lo haya leído en su casa, y si no lo ha leído, le invito a que lo pueda hacer. Estamos hablando, y he titulado el mensaje, el problema de la blasfemia. El verdadero problema que hemos observado en este capítulo, que subyace, es en la cuestión de las excusas. Asumimos la responsabilidad, es decir, que está bien y que está mal, que importa y que no. Y eso es un grave problema. Y aquí el mejor ejemplo es cabalmente el de Saúl. Alguien que no reconoce su pecado, alguien que no está verdaderamente arrepentido, sino que al contrario muestra un montón de excusas. Él tiene, diríamos, o él asume la responsabilidad de decidir qué es bueno y qué es malo, qué importa y qué no. Y muchas veces nosotros también hemos tomado esa actitud. La actitud de decirle, Señor, aquí no te metas. Yo sé lo que es mejor para mí. Yo sé qué me conviene y yo sé qué es lo que no me conviene. Juzgamos a otras personas por sus errores y disculpamos los nuestros. Y eso es una característica de cada uno de nosotros. Somos muy buenos para señalar, para condenar, pero cuando nos toca a nosotros, entonces nos disculpamos de una manera muy simple, muy fácil. Jugamos a ser Dios. Creemos que sabemos más que Dios y actuamos como si fuéramos el juez del mundo. Deberíamos de llamar a esto blasfemia. Eso era lo que decía hace aproximadamente 2 semanas. Las excusas no mejoran nuestro pecado, sino que al contrario la empeoran. Veíamos el ejemplo o pensábamos en Génesis capítulo 3. Las excusas, ¿no? La serpiente me engañó, la mujer que me vistes,
y hermanos, solo se presentan excusas y realmente no hay un verdadero arrepentimiento. No solo pecamos, sino que luego decidimos lo que está bien y lo que está mal. No confiamos en que la palabra de Dios sea verdadera y buena y despedimos entonces a Dios. Y ese es el peor error que nosotros podemos cometer en la vida. Fue la peor decisión que Saúl pudo tomar. Es importante observar que todo lo que Saúl lo es por la bondad de Dios. ¿De dónde Dios saca a Saúl? ¿En dónde Dios lo pone? Ahora está en un lugar de privilegio. Pero vemos que a Saúl como que esto se le ha olvidado. ¿De dónde viene? Ahora claro, ya es el rey de Israel. Saúl cree que sabe más que Dios y cree que merece honor. Él piensa que es mejor que Dios. Vemos el juicio de Dios, hermanos, que viene sobre este pueblo. Y Dios le dice a Saúl que tiene que destruir todo. El juicio de Dios sobre los pecadores. Y Dios trata también a las personas corporativamente, tanto en la salvación como en el juicio. En el capítulo 15 y versículo 2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Dios no ha olvidado eso. Y por eso el juicio de Dios viene de una manera corporativa. Esto fue también para salvar la pureza de Israel, la santidad. Es una imagen también del destino que les espera a todos aquellos incrédulos. Hoy y todos los días la gente muere sin estar preparada para afrontar el juicio de Dios. Hablamos muchas veces de nuestras excusas y que todo se vuelve gris, confuso. Le resaltamos o le quitamos, restamos, la importancia a nuestro pecado. Seguimos los movimientos de asistir a la iglesia, a leer la Biblia, pero ¿qué es lo que le agrada al Señor? Esto fue también algo importante en lo cual reflexionamos. ¿Qué es lo más importante para el Señor? Algunos dicen, sí, yo cometí este error, es cierto, yo cometí este pecado, pero lo importante es, sigo leyendo mi Biblia, sigo asistiendo a la iglesia, yo ofrendo a usted, yo doy dinero para la obra del Señor. No estoy diciendo que eso esté mal, eso está bien, excelente, pero la pregunta que nos hace reflexionar en esta noche es, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Y la respuesta es tu obediencia a su voz. Tu obediencia a su voz. Eso es lo que el Señor nos pide. Que seamos obedientes. Que seamos obedientes a su voz. Cuando no nos arrepentimos, nuestra voz gobierna nuestra vida o somos gobernados por las voces de otras personas. ¿Cuántas personas, su influencia, sus palabras tienen más peso que la palabra de Dios? Quiero que medite, mi querido hermano y amigo, en esta noche sobre esto. Muchas veces la opinión de las personas, de nuestros amigos, de las personas que nos rodean, sus palabras, sus opiniones, su influencia, tienen más peso que la palabra de Dios. Y nuestras vidas muchas veces son gobernadas por esas palabras y no por la palabra de Dios.
nos interesa. Y otra característica que vimos aquí en el capítulo 15. Saúl estaba muy preocupado y lo que él le interesaba era quedar bien delante de la gente, quedar bien delante del pueblo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos caído en ese error? Queremos quedar bien delante de las personas. Queremos quedar bien delante de nuestros amigos, de aquel círculo al cual nosotros pertenecemos. Y queremos quedar bien con ellos. Y olvidamos y desechamos la palabra de Dios. Pero cuando nos arrepentimos, es la voz de Dios la que da forma a nuestras vidas. Cuando hay un arrepentimiento, hermanos, la voz de Dios da forma a nuestras vidas. Esa es la prueba. En esta noche debemos de reflexionar. Estamos iniciando el año. Espero, hermanos, que el año pasado nosotros hayamos crecido, avanzado en el área material, en el área académica, donde Dios lo tenga a usted, pero también en el área, hermanos, espiritual. Y poder querer y tener el corazón de querer agradar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Algo en lo que he hecho énfasis también es que cuando hablamos de escuchar, hermano, no es solamente que entra en este oído y sale en el otro, no. Cuando la palabra de Dios habla de escuchar, es poner en práctica, vivir la palabra, ser obedientes. A eso se refiere escuchar. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿O estamos más preocupados por lo que dicen las personas, por lo que dicen nuestros amigos? ¿Estamos siendo obedientes a la voz de Dios? ¿Nos sometemos a su palabra? ¿Nos sometemos a la palabra de Dios? ¿O tenemos nuestros propios conceptos? En el peor de los casos, no torcemos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Una persona arrepentida es una persona que escucha. Una persona que escucha la voz de Dios. Una persona que es obediente a la voz del Señor. Una persona que está preocupada en hacer la voluntad de Dios. Una persona que no le importa qué es lo que opinan los demás, sino que lo que realmente le importa es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que opina el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Podemos resumir diciendo que el verdadero arrepentimiento tiene las siguientes características. Y quiero que me preste atención en esta noche. Lo primero que vamos a señalar o que podemos señalar es el fin de las excusas. Somos expertos, hermanos, para poner excusas. Regularmente el ser humano para todo pone excusas, ¿no? Si llegamos tarde a un lugar, ponemos una excusa. Si no hicimos una tarea, ponemos una excusa. Si perdemos un examen, todo tiene excusas. Y algo que debemos de aprender, hermanos, con aquellas personas que tienen un verdadero arrepentimiento es dejar a un lado las excusas. Reconocer y decir, sí, he fallado. Tenemos que afrontar nuestra culpa y responsabilidad en lugar de ofrecer excusas por nuestro pecado. Es lo peor que podemos hacer, ofrecer excusas. No, tenemos que reconocer y decir, sí, he pecado. Cuando lo que alguien habla sobre el pecado está salpicado de excusas, no hay verdadero arrepentimiento.
Cuando uno como pastor va con algún miembro, con una persona y dice, hermano, ¿y qué pasó? ¿No? Y sus palabras están llenas de excusas. Muy probablemente no hay un verdadero arrepentimiento. Es que fíjese usted que esto, es que fíjese que mi esposa, es que fíjese que mis hijos, es que fíjese que mis padres, es que fíjese y fíjese y fíjese. Y al final ellos no tienen la culpa, ¿no? Tienen los demás, lo tiene su familia, pero él no. Es una actitud salpicada, llena de excusas. Lo segundo que se puede observar de un verdadero arrepentimiento es un movimiento hacia Dios. Volverse hacia Dios. El verdadero arrepentimiento nos vuelve a Dios. Es más que frustración, que por supuesto que se puede caer en frustración, en vergüenza consigo mismo. Pero no nos debemos de quedar, hermanos, en la vergüenza o en la frustración, sino que al contrario, volvernos a Dios de todo corazón es más que una preocupación por la reputación de uno ante los demás. Tiene una orientación hacia Dios. Cuando alguien habla de su vergüenza o frustración, pero deja a Dios fuera del panorama, no hay verdadero arrepentimiento. Hay mucha gente que dice, yo estoy muy avergonzado, me da vergüenza, mucha frustración en mi vida, pero siguen dejando fuera a Dios. No hay un verdadero arrepentimiento. Nos podemos avergonzar, nos podemos frustrar, pero el verdadero arrepentimiento nos tiene que llevar a Dios. Lo tercero es un movimiento que resulta en acción. Y esto es clave. Esto hay que subrayarlo y remarcarlo. Un movimiento que resulta en acción. El verdadero arrepentimiento conduce a un cambio de vida. Conduce a un cambio de vida. No puedo ser una persona que roba y ahora convertirme en un cristiano o en un ladrón cristiano. Eso es contraproducente. La persona que realmente se arrepiente tiene que tomar acciones. Vamos rápidamente al segundo libro de Corintios. Espero que tenga lista su Biblia y me pueda acompañar al segundo libro de Corintios, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 10 al 13. Versículos del 10 al 13. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado en su espíritu por todos vosotros. El arrepentimiento
nos tiene que llevar a acciones. Samuel describe la gloria de Dios en términos de su coherencia. Estamos en el capítulo 15 del libro de Primera de Samuel. Me gustaría que me acompañara al versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios es fiel a su carácter y no cambia de opinión. Él cumple su palabra. Dios no miente. El Dios misericordioso es siempre misericordioso. El Dios santo es siempre santo. El Dios justo es siempre justo. El Dios amoroso siempre es amoroso. El Dios fiel siempre cumple su palabra. Sin embargo, en el versículo 11, Dios se arrepiente de haber hecho rey a Israel. El versículo 11 dice el texto: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Cómo puede hacer esto cuando Él es el Dios que nunca cambia de opinión? Uno se puede preguntar, ¿cómo es que esto sucede? Dice Reina Valera: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Parece contradictorio, pero la clave, hermanos, es que Saúl ha cambiado, no Dios. Ojo a esto: Dios no ha cambiado, pero Saúl sí. Otra versión del versículo 11 dice: me apena haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido con mis instrucciones. Porque Saúl se apartó de mí, dice el Señor, y no ha cumplido mis instrucciones. Saúl cambia de carácter, y entonces Dios cambia sus acciones para ser consistentes con su carácter. Dios no cambia, mis queridos hermanos. Y en este contexto y en este capítulo vemos, hermanos, que el que ha cambiado es Saúl. Dios no cambia. Dios no es caprichoso ni se pone de mal humor. Él es consistente, Él es fiel, y esa es su gloria. Y es nuestra gloria. Dios es la gloria de su pueblo. Nuestra gloria es la fidelidad de Dios. La coherencia de Dios significa que juzga a los que no se arrepienten. Él siempre juzga cada pecado consistentemente. Pero la coherencia de Dios también significa que salva a los que se arrepienten. Por eso es importante, hermanos, que podamos volvernos al Señor, dejar a un lado las excusas, podernos arrepentir, tomar acciones de suma importancia. Cuando acudimos a Él, muestra misericordia, porque esto es lo que ha prometido hacer con aquellos que se arrepienten. Dios, hermanos, nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Jamás va a rechazar una persona que tiene un verdadero arrepentimiento. Sus acciones cambian no porque Él haya cambiado su carácter, sino porque nosotros hemos cambiado nuestra actitud. ¿Cuál va a ser nuestra actitud, hermanos, para este nuevo año? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos realmente preocupados por obedecer la palabra de Dios?
El rechazo de Saúl no significa el rechazo del plan de Dios o del pueblo de Dios. Dios será fiel a sus promesas. En el próximo capítulo veremos a Dios diciéndole a Samuel que unja a un nuevo rey, al rey David. Y un día el hijo de David, me refiero a Jesús, rescatará a su pueblo de sus pecados. Y con esto voy concluyendo. La coherencia de Dios presagia la perdición para los impenitentes, porque Él siempre juzga con justicia. Pero su coherencia también es la esperanza, la única esperanza de arrepentimiento, porque es fiel a su promesa de salvar a los que se arrepientan mediante la muerte de Jesús. Es importante que hagamos un alto. Es importante que reflexionemos. ¿Estoy siendo obediente a la voz de Dios? ¿Realmente estoy arrepentido por mi pecado, por mi mal proceder? ¿O cuando hablo, mis palabras están llenas de excusas, salpicadas por las excusas? ¿O realmente me estoy volviendo al Señor? El mensaje de Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Vuélvanse. Es importante volvernos al Señor. ¿Qué acciones tenemos que tomar este nuevo año? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Que el propósito de nuestra vida sea el de agradar a Dios, vivir para el Señor, ser obedientes a su voz. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso y porque eres bondadoso. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra ilumina nuestro camino, ilumina nuestro sendero, porque tú eres bueno, Señor, y fiel. En esta noche, Señor, rogamos de tu auxilio y de tu ayuda. Tenemos que reconocer que en nuestras vidas hay grandes luchas. Muchas veces hemos sido desobedientes. Muchas veces, en vez de reconocer nuestro pecado, solo ponemos excusas. Pero en esta noche hemos aprendido, Señor, que debemos de reconocer nuestros pecados, que debemos de volvernos a ti, que debemos de tomar acciones para agradarte, que tenemos que escuchar tu voz, que tenemos que volvernos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Te lo pedimos y te lo rogamos. Señor, ayúdanos, auxílianos. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces, Señor, lo más profundo de nuestras vidas y de nuestros corazones. Y te rogamos que nos ayudes y que nos auxilies, Padre de la gloria, para poderte agradar a ti. Te lo pedimos. Porque en ti, Señor, hay esperanza. Porque tú jamás rechazas un corazón contrito y humillado. Padre eterno, guárdanos en esta noche, protégenos, danos descanso, danos reposo. Señor, guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada. Que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de nosotros.
Señor, bendice la obra de nuestras manos, te lo ruego y te lo suplico, Señor. Necesitamos de tu auxilio y de tu ayuda porque sin ti no podemos hacer nada. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a finalizar esta semana con tu paz, con tu bendición. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué alegría que nos hayan acompañado en esta noche. Creo que no hay mejor manera de empezar el año que estudiando, meditando en la palabra del Señor. No nos cansemos, hermanos, de aprender y de escudriñar esta fuente inagotable. Dios ha sido bueno y maravilloso, que nos ha dado la oportunidad de poder estudiar y meditar en su palabra. Es un privilegio. Están cordialmente invitados para este domingo a las 9:30. Damos inicio a nuestro servicio. Será una bendición que nos puedan acompañar. Si usted no tiene una iglesia, si usted no se congrega, está cordialmente invitado a que nos pueda visitar, a que se pueda congregar con nosotros. Será una bendición. Cualquier cosa nos puede escribir. Nosotros estamos ubicados aquí en Chimaltenango y estamos a la orden. También síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y en nuestro canal de YouTube también nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, denle like, active la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos. Compártalos, coméntelos. De esa manera nos ayuda bastante. Que tengan una feliz noche. Que el Señor les bendiga y les guarde.